Hola chicos, chicas, pues esta semana nos vamos a ver también, aparte de en inglés, pues aquí en matemáticas, los dos quintos, ¿vale? Sin mucha dilación voy a partir de donde nos quedamos la semana pasada, que mandé actividades de estas de unidades de medida de ángulos. Estuvimos viendo el sistema sexagesimal respecto a los ángulos, en el que tenemos distintas unidades, que es el grado, que sería, digamos, la unidad principal, y después el minuto y el segundo, pero no en relación al tiempo, sino la medida de ángulos. ¿Vale? Tenemos para el ángulo, vamos a centrarnos concretamente, que nos va a servir este dibujo, de esta parte que vimos aquí la semana pasada, este dibujo de un ángulo, y vamos a ver varias cosas de él. Primero, ¿cómo se forma un ángulo? Un ángulo tiene dos lados, que serían todas estas semirrectas, ¿vale? Que se corta en un punto que se llama vértice, como ya recordaréis. Y después, ¿qué define el ángulo? Los dos lados, un vértice, que sería este punto donde se unen, y una amplitud, que es este arquito que digamos que dibujamos. Esos tres componentes hacen un ángulo. ¿Cómo se nombran los ángulos? Pues con una letra mayúscula normalmente y con esta especie de acento circunflejo, o no sé cómo decirlo exactamente, este pequeño como angulito arriba, un pseudo triangulito, define lo que es el ángulo. Necesita unos lados, un vértice, una amplitud y una letra mayúscula, puede ser P, A, B, Z, la que queráis, y después tiene que tener ese arquito arriba. Eso es un ángulo. Vale. ¿Cómo medimos un ángulo? Que nos va a servir para iniciar un poco lo que vamos a hacer esta semana. Esta semana anterior lo que hemos hecho básicamente ha sido hacer actividades de calcular, de pasar de grados a minutos, minutos a segundos, segundos de unidades mayores a menores y viceversa, que ya controlamos porque el sistema decimal, que era el sistema que habíamos visto antes, pues se hacía lo mismo para pasar de una unidad a otra. Ahora simplemente es de 60 a 60. En fin, a lo que vamos. Una vez visto lo que es cómo está definido un ángulo, vamos a ver cómo se mide. Os he puesto un vídeo digamos, un enlace a un vídeo en la hojita que suelo dar, un documento adjunto, en el que viene más o menos detalladas las actividades que vienen, que concretamente es este que viene aquí normalmente en el cuadrante, que os dará mi clase en este cuadrante que mando a vuestros padres, o la señora Pepa también os lo facilitará, ¿vale? Este enlacito de aquí abajo, este que pone aquí de YouTube, esto es un enlace nos da pie a un sitio donde, bueno, alguien que ha creado un pequeño tutorial de cómo medir ángulos, ¿vale? Utilizando lo que es el transportador, que es esto. En el que básicamente tenemos aquí una especie de encrucijada donde se pone nuestro vértice, que sería este punto, y después según queramos medir a un lado o a otro, es decir, si nuestro lado, digamos, que consideramos horizontal lo ponemos aquí, empezaremos a medir a cero desde esta cara externa. Si lo pusiéramos al revés, empezaríamos a medir desde esta cara interna. Por eso los transportadores tienen, digamos, una especie de numeración de un sentido a otro, arriba o por fuera, y por dentro otro sentido contrario. Porque según queramos medir los ángulos, digamos, desde la derecha o desde la izquierda, ¿vale? Y todas estas rayitas que tienen aquí son los grados, ¿vale? Los minutos y los segundos no vienen detallados los transportadores. Se podría hacer, pero tendría que ser unos transportadores gigantescos para poder llegar a hacerlo. En fin, teniendo más o menos la idea del enlace que os he mandado, veis cómo calcular ángulos. Vamos a pasar esta semana a lo que sería la clasificación de los ángulos y la siguiente actividad, o la siguiente página, perdón, que serían los tipos de ángulos que tenemos según la relación que tengan dos ángulos entre sí, ¿vale? Y algunas actividades sobre eso. Con calma lo vamos a ver y vamos a hacer unas cuantas actividades que seguramente no resulten o no deberían resultar muy difíciles. En la clasificación de ángulos tenemos, dice, observa estos ángulos y sus medidas en grados, ¿vale? Normalmente vamos a considerar ahora que se miden en grados. ¿Cómo se miden en grados? Pues es el número de grados que tenga, es decir, la amplitud que tenga el ángulo y después este simbolito de grados, que es igual que los grados centígrados que conocemos, pero en este caso son grados de amplitud de ángulo. Tenemos distintos. Partamos del ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo que mide 90 grados. Si yo cojo un transportador, pongo mi vértice aquí, el puntito del vértice del transportador y mi lado aquí, digamos, esta apertura que llega, digamos, hasta justo la línea vertical con la horizontal, esto se considera que esta amplitud son 90 grados, ¿vale? Cuando esa amplitud es más pequeña de 90 grados, puede ser 65, 40, 43,
78, los ángulos son agudos, ¿vale? Es más cerrado la amplitud. Cuando la amplitud es más de 90 grados, es decir, como imaginamos un libro abierto visto de perfil, si lo abrimos más, son más de 90 grados. Ángulo recto, ángulo agudo es menor de 90 grados, ángulo obtuso, la apertura es mayor de 90 grados. Cuando la apertura es, digamos, total plana, es decir, como si abriéramos un libro y totalmente lo abriéramos encima de la mesa, ¿vale? Esto, si fuera un libro visto de perfil, pues se llama ángulo llano, que mide 180 grados, que sería igual que si sumáramos dos ángulos rectos, ¿verdad? Tenemos aquí 90 y si sumamos otros 90 más, me dan 180. Dos ángulos de 90 dan 180, que es un ángulo llano. Si ese ángulo llano siguiera este lado de aquí, siguiera abriéndolo más todavía, ¿qué conseguiría hacer? Pues digamos que lo haríamos una vuelta completa. Este lado, digamos si partimos desde el ángulo, por ejemplo, este recto, seguimos abriéndolo, obtenemos un obtuso, si seguimos abriéndolo lleguemos a un llano, y si seguimos abriéndolo más todavía y darle una vuelta completa, tenemos 360 grados que se llaman ángulos completos, y en las que sus lados coinciden, ¿vale? Pues eso son la clasificación de ángulos. ¿Qué quiero que una vez que entendamos esto? Pues hagamos la actividad número 1, que consiste en calcar estos ángulos que vienen aquí. Cogemos un folio o una hoja del cuaderno en la que podamos poder de manera translúcida hacerlo y vamos a calcar, como tenemos el libro en casa, pues estos ángulos y con el transportador que tenemos en casa, ¿vale? Vamos a medir, revisando el tutorial que os he mandado, cuánto mide cada ángulo, ¿vale? Este sería obtuso, este sería, parece que agudo, este sería llano, ¿vale? Pues vamos a medir todos esos ángulos. Y esa es la primera actividad que os voy a pedir. Esta actividad número 1 de la página 192. Como siempre, viene aquí detallada. La actividad número 1, el transportador. Y ahora también os voy a pedir esta que es la 1, que es calcar ángulos y calcularlos. Y la 3. Dice, para repasar un poco el tema del tiempo, escribe 2 horas distintas en las que las agujas formen estos ángulos. Relacionamos un poco la apertura de las agujas de un reloj con los ángulos. Vale, dice, ¿cuándo formarán las agujas del reloj, es decir, la de la hora y la del minuto, un ángulo agudo? ¿Qué hora, por ejemplo, sería? ¿Vale? ¿Dónde tendría que estar la de la hora y dónde la del minuto? Y un ángulo recto, un ejemplo. Bueno, dice aquí que pongamos 2 horas distintas, es decir, 2 ejemplos distintos de cada uno. Un ejemplo de ángulo agudo, ¿vale? Por ejemplo, puede ser pues las 12 y 5, ¿vale? Las 12 y 5, que estaría una el 12 y el 5, pues sería un ejemplo de ángulo agudo. Pues ponemos otro más, un ángulo recto, 2 de ángulo obtuso, que las agujas formen 2 ángulos obtusos, y 2 en las que se forme un ángulo llano, ¿vale? Muy sencillo. Está a lo mejor el tema de calcar un poco, pero en la actividad número 3 es muy sencillo, es de pensar un poco e imaginarnos que tenemos un reloj delante y cómo veríamos. ¿Vale? Una vez que hemos visto esa clasificación de ángulos, vamos a pasar a los tipos de ángulos que hay. Muy sencillo, la relación entre dos ángulos pueden ser que sean consecutivos, es decir, que tengan un lado en común y un vértice. Vamos a ver, este que tenemos aquí, la amplitud, nos sirve para definir un ángulo. Serían estos los dos lados y aquí está el vértice. Y vemos que este lado y el mismo vértice lo comparte con este otro ángulo que es el azul, ¿vale? De la amplitud azul. Así tenemos dos ángulos que comparten un lado y un vértice. Y el vértice, de hecho, ¿vale? Esos son consecutivos, están como pegados unos a otros, comparten el lado. ¿Qué es un ángulo adyacente? Pues son dos ángulos consecutivos no comunes, que sus lados no comunes, es decir, sus lados que no son el que comparten, serían este ángulo, que es el rojo, de la amplitud roja, sería este lado de aquí, el no común, y de este ángulo, que está al revés, pero sigue siendo un ángulo que esté puesto en otra dirección, no quiere decir, o en otro sentido, no quiere decir que no sea ningún ángulo, que tiene la amplitud verde, vemos que el lado que no comparte, el lado no común es este, pues dice que sus lados no comunes tiene que ser una recta, es decir, que los dos ángulos suman 180 grados, ¿vale? Son dos ángulos consecutivos que suman 180 grados adyacentes. Y después tenemos un tercer caso que es el opuesto por el vértice, ¿vale? Si yo cruzo dos rectas, tengo aquí un vértice, tengo aquí lados y tengo aquí amplitudes, pues dice, tienen el mismo vértice y sus lados están en la misma recta. Los dos ángulos miden lo mismo, ¿vale? Cuando yo cruzo dos rectas,
los lados, este naranja que está abierto en el sentido hacia aquí, hacia la izquierda, y este ángulo con la amplitud azul con el sentido hacia la derecha, comparten la recta, forma este lado de aquí y este lado de aquí, este ángulo. Y este lado del ángulo es la recta, compártelo con este otro lado. Comparten el mismo vértice y este lado, es decir, y este ángulo miden exactamente lo mismo. Si yo cojo el transportador y lo mido aquí y aquí, pueden medir exactamente lo mismo. Tienen que medirlo, ¿vale? Así tenemos, pues en relación a los tipos de ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. ¿Qué os voy a pedir una vez que entendamos esto? Que hagamos la actividad de la página 93, actividad 1 y actividad 2. Es decir, la primera me dice, observa los ángulos dibujados y escribe, ¿vale? Esto sí voy a pedir que me pongáis el enunciado en el cuaderno y me pongáis también dos ángulos consecutivos, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo creo que son el C y el E. Pues pongo aquí al lado C con su arquito arriba y E con su arquito arriba también, ¿vale? Dos ángulos adyacentes, igual. Pongo los dos ángulos que cumplan esos requisitos, ¿vale? Pues pido esta actividad número 1 y después pido también, creo que he dicho la 2, ¿verdad? La actividad número 2 dice, piensa y contesta, perdón, mide los ángulos marcados en esta figura y contesta, ¿vale? Tengo que coger mi transportador ahora, irme sobre el libro o sobre la imagen que tenga y voy a medir cuánto mide el ángulo A, el B, que es el amarillo, el C, que es el verde y el D, que es el azul, ¿vale? Tendré que ir moviendo mi transportador, girándolo y poniéndolo en distintas posiciones, ¿vale? Pues una vez que los he medido, después dibuja en tu cuaderno dos rectas que se corten y comprueba que tienen los mismos resultados, ¿vale? Aquí se cortan estas dos rectas y mido mis ángulos primero, después cojo mi cuaderno y voy a hacer que dos rectas, sin ningún tipo de, digamos, de premeditación, corto dos rectas y me van a dar, pues, otros ángulos. Pues, me dice aquí cómo son los ángulos A y B y los ángulos B y C, cómo son los ángulos A y C y los ángulos B y D, ¿vale? Primero lo vamos a comprobar en el libro y después con las dos rectas que he hecho en el cuaderno voy a nombrarlas igual, la que tengan este lado más o menos, la de marea A, B, C, D, aunque no coincidan con las que están aquí, y voy a ver si se cumple lo mismo que se cumple en estos ángulos que tengo en la actividad número 2. Espero haberme explicado bien, ¿vale? Básicamente es que dos rectas al cruzarse nos vamos a dar cuenta de algo, de que los ángulos, que las rectas estén más cerradas, más abiertas, formen ángulos distintos aparentemente, van a cumplirse siempre una serie de características que están relacionadas con los tipos de ángulos, ¿vale? En resumen, os pido entonces, voy a poner aquí en este espacio de aquí, debajo del vídeo explicativo del tema 10, pondré lo que estoy hablando ahora, después tenemos este tutorial para ver cómo se miden, cómo se usa el transportador para medir ángulos, y después voy a pedir de la página 192, que es la clasificación de ángulos, ese recto, llano, agudo, obtuso o completo, pues que hagamos la actividad número 1 con el transportador y la 3, que es la del reloj. Y de la página 193, que es la de tipos de ángulos, adyacente, consecutivo y se me va un poco, y opuestos por el vértice, perdón, pues quiero que hagamos la actividad número 1 y 2, ¿vale? Pues nada más, gracias por vuestro tiempo y espero que esta pequeña aclaración os haya servido para poder trabajar sobre lo que tenéis en el libro, ¿vale? Venga, un saludo, ya nos vemos en junio en la siguiente tutorial. Chao.